Miren, es la estatua de Daniel y los dedos representan 10 países confederados, que ya están confederados para regir todo el mundo. Bueno, de esos 10 países se va a formar un gobierno político, un gobierno económico y un gobierno eclesiástico, que dicen ellos que va a ser implantado para gobernar a todo el mundo. Esto ya está en todo así, hermanos. Ahora miren las finanzas del mundo entero. Rusia se fue a pique, hermano. China también. Estados Unidos también, hermanos. Todo ello. Bueno, se está preparando estos gobiernos para que de allí venga un hombre, hermanos. Ven, la gente cree que le van a tener miedo al anticristo. No, no le van a tener miedo, hermanos. Es que todos los líderes no van a hallar la solución para sus problemas. Y van a doblar las manos, y cuando doblen las manos llega a este hombre que es Satanás humanado en carne, es lo que es. Así como el Señor a través de su palabra vino y tomó un cuerpo, Satanás también va a venir a tomar a un hombre para que se presente en vez del Señor. Satanás no ha perdido, hermanos, no ha quitado el dedo del renglón, que él va a ser semejante a Dios. Él no ha terminado con eso, hermanos, y ha engañado a todo el mundo. En eso es donde estamos ahorita. Si ustedes están al tanto, miren, el seguro social se requería cuando una persona comenzaba a trabajar, ¿verdad? Ahora se requiere cuando nace, hermanos. En cuanto nace, le dan su seguro social para saber dónde se encuentra cada persona, hermanos. Su domicilio, a qué familia pertenece, dónde trabaja, cuánto gana y todo, nomás con la computadora, hermanos. Es todo. No batallan. Con el fin de gobernar a todo el mundo. Ese es el propósito principal. Y no para Satanás hasta que dice la Biblia que se sienta en el lugar de Dios haciéndose pasar por Dios. Ahora miren estos gobiernos que se están formando, que nosotros estemos al tanto o que no estemos al tanto, eso no tiene que ver nada, hermanos. Todo eso se está formando. Nosotros somos hijos de luz, debemos saber todo esto nosotros. Si nos mantuviéramos cerca de la palabra, hermanos, y sensible al Espíritu, el Señor nos mantiene alerta de lo que está sucediendo. Nosotros lograremos, hermanos, apreciar más la iglesia cuando aprendamos que de repente se va a soltar un infierno tremendo aquí, hermanos. Un infierno tremendo, y la única salida es la iglesia, hermanos, no hay otra salida. Pero se va a soltar un infierno tremendo, tremendísimo, hermanos. Y nosotros tenemos que estar al tanto de todo ese asunto. Bueno, miren poquito más este gobierno que les estoy diciendo en el verso número 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, hermanos. Pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido.
ni será el reino dejado a otros pueblos. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre, que es el reino al cual pertenecemos nosotros, hermanos. Miren, tuvimos que nacer de nuevo del agua y del espíritu para entrar en este reino. Entonces las cosas conmovibles van a ser removidas. Lo que es el gobierno político, el gobierno monetario y el gobierno eclesiástico son cosas que se mueven porque están hechas por alianzas humanas. Ahora miren en Hebreos un ratito, hermanos. Hebreos capítulo número 12. Capítulo 12 y verso número 28. Verso 25 en adelante. Porque se pone uno a pensar, hermanos, que cómo irá a quitarnos el Señor esta arrogancia y esta ociosidad, y que yo voy a ir a la iglesia cuando yo quiera, y cuando no quiera no voy a ir. Que nos tienen que rogar para que vengan. Me pregunto yo que cómo es que Dios va a quitar toda esta arrogancia, y creo yo que de la única manera que miremos nosotros todos estos asuntos ya entrando por la ventana, hermano, pero nos vamos a dar cuenta que es real y es verdadero. Ahorita no nos importa por los huracanes en Florida, bueno, hasta en Florida ese asunto, ¿verdad? En Puerto Rico, bueno, pues en Puerto Rico, ahí es que se las averigüen ellos como quieran. Inundaciones en Pakistán, hermanos, en el norte de Corea andan las gentes, hermanos, sacando raíces de hierbas y de árboles para comer del hambre que traen, hermanos. Ven, todo esto, hermanos, se va a acercar hasta que la iglesia alcance a mirar eso. Y mirando eso, hermanos, no vamos a caber aquí en la iglesia. No vamos a caber. Ahora miren un ratito conmigo en el libro de Revelación, donde se están formando estos gobiernos. Capítulo número 13. Les llaman la bestia, hermanos, y el falso profeta. Las bestias son los 10 países confederados. Pero quiero leerles nomás del verso número 16. 13:16. Y hacía este hombre que va a llegar, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Y aquí está la sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ahora miren un ratito conmigo, hermanos, para mirar estos gobiernos. Ya están en grandes, hermanos, ya están en grandes. Y todo lo que tiene uno que mirar cuando usted va a alguna parte y renta algún motel o algo, ya no se trata con llaves, hermanos. Ahora le dan una tarjetita y mete la tarjetita y prende la luz y se abre la puerta. Ahora cuando esa tarjeta no trabaja, la lleva usted a la oficina donde registran y le dice usted, la tarjeta esta no funcionó allá, y le dice, pues préstamela.
y se la da uno y la pasan por lo que le llaman a un scanner, la pasan así y luego me dice, a ver, cálala ahora, y la pone usted y ahora sí abre. Todo por puras maquinitas, hermano. Y se va a llegar el tiempo, no sé cuántos de ustedes han entrado a algunos lugares que tienen que ponerles una estampa en la mano. Bueno, se va a tener que, para comprar y vender, se va a tener que hacer eso. Porque miren, al llevarse el Señor la iglesia, entonces comienza otra clase de salvación para los gentiles. Ya entonces van a andar sellando en la mano y en la frente, y una de dos va a invocar el nombre del Señor, y cuando invoque el nombre del Señor le cortan el pescuezo. Una de dos, acepta la estampa en la mano o en la frente o invoca el nombre del Señor. Créanlo o no lo crean, hermanos. Créanlo o no lo crean. ¿Cuántos de ustedes creen que no hay solución para los problemas que tiene el mundo, hermano? Para el cáncer, para el diabetes, hermanos, para la leucemia, para todo esto no tienen remedio, hermanos. Para ayudarles a la drogadicción, a las prostituciones y todo, no hay remedio, porque donde está el remedio es en el cambio del corazón. Ahí está el problema. Y el único que puede llegarle y convertir el corazón es Dios, no hay nadie más. Y tenemos que ser testigos de ya cuando el doctor no puede, él mismo dice, ahora solamente Dios, ¿verdad? Fue lo que nos dijeron anoche de la hermana Ramírez, nos dijeron, pues el único que puede obrar es Dios, ¿ve? Después que ya la operaron quién sabe cuántas veces, ¿no? El hombre se da cuenta que no trae la solución, el único que trae la solución es Dios, hermanos. No hay nadie más. Ahora miren en la porción que les escogí, hermanos, en la segunda a los tesalonicenses. Miren en la primer carta a los tesalonicenses, les habla San Pablo del rapto de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes entienden que en el levantamiento de la iglesia no van a ver al Señor, hermanos? Va a ser en un instante nomás y se acabó. Y va a desaparecer mucha gente. Miren en Primera de Corintios, capítulo 15 y verso 51. Para no confundir el rapto con la segunda venida del Señor. There's going to be the rapture of the church is not the second coming. The rapture of the church, it's going to happen in an instant. And people are not going to know what happened. There's going to be a lot of people that are going to disappear. There's people that are going to come to church and ask where the saints are at. And if you look in 1 Corinthians chapter 15 and verse 51, it'll tell you what's going to happen. Primera los Corintios capítulo 15 y verso número 51. Miren lo que va a suceder, hermanos. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados.
porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Ahora, los que nos vayamos sin morir, que seamos transformados allí donde está el hermano Domingo Martínez, que sea él transformado, vamos a decir: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Y los que saque del sepulcro van a decirle al sepulcro: ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahora miren un poquito conmigo en la primera a los Tesalonicenses para mirar el rapto. Capítulo 4 y verso 13. Hay la diferencia, mire, usted que nos visita, un día va a haber un levantamiento de toda la gente que pertenecen a la iglesia, que han sido bautizados en su nombre, han recibido el Espíritu Santo. A esa gente se la va a llevar. En esta noche usted tiene oportunidad para entrar en la iglesia. Ahorita estamos en la gracia. Pero recuerden ustedes esto, que se va a soltar un infierno tremendo y el único escape es el rapto. No hay otro, hermanos. No hay otro. Para alcanzar uno a apreciar lo que lo que el Señor le está ofreciendo a uno. Capítulo 4 y verso 13 está el rapto. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen o los que están muertos ya, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora miren en la segunda epístola, en el capítulo 2. Ya andamos terminando, hermanos. Lo que tenemos que estar al tanto es lo que está sucediendo alrededor nuestro, hermanos. Y nosotros que somos personas de luz, que hemos sido iluminados, debemos nosotros pensar que lo que está pasando es de mucha seriedad, hermanos, todo. Miren lo que dice el capítulo 2 y verso 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, esa es la segunda venida. Lo que les acabo de leer es nuestra reunión con Él. Son dos cosas. Primeramente nos vamos a reunir con Él y después de la tribulación viene el Señor a salvar al pueblo de Israel. Después, entonces sí lo van a conocer cuando Él venga en las nubes. Van a conocerlo por sus manos cicatrizadas a Él, el pueblo judío. Y el pueblo que cree al Señor los va a regresar de la iniquidad de Jacob, así los va a salvar a ellos. Mientras
que la iglesia ya está con el Señor. Ahora miren un ratito, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No habla del rapto, habla de la venida del Señor. 7 años antes se lleva la iglesia. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía, una separación, hermanos. Una separación que va a haber de gente que se la va a llevar. Esto es la palabra apostasía, como hay personas que se retiran de la iglesia, pero esto se trata de un desaparecimiento de gente que se va, hermanos. Fíjense que Él no puede aparecer hasta que la iglesia se vaya. No hay un juicio más tremendo para el mundo, hermanos. No hay un juicio más tremendo que la iglesia se vaya. Yéndose la iglesia se acabaron las oraciones, hermanos. Se acabaron las intercesiones y todo, se acabó todo. Y luego Satanás viene aquí a humanarse, hermanos. Los primeros juicios, el Señor le da la facultad al hombre que los ejecute. Resulta con guerras, con hambres, con muerte, hasta que no puede. Y luego después del hombre viene Satanás a humanarse, hermanos, a engañar a la gente, y va en el camino a sentarse en el lugar de Dios, haciéndose pasar por Dios, haciendo maravillas, hermanos, y haciendo milagros y todo. Satanás, hermanos. Todo esto es real y es verdadero, hermanos. Nosotros nos mantenemos en nuestro círculo, ¿verdad? Yo y mí y me y eso, y afuera. Nos conviene, hermanos, miren, nos conviene ir a los hospitales a visitar nuestros hermanos cuando caen por allá. Enfermedades incurables, a los presos, hermanos, jovencitas. Ayer estuve en el 4º piso del condado. ¿Cuántas jóvenes del tamaño de ellas, hermanos, 14, 15, 16, que los van a enviar a la penitencia, hermanos, por 5, 10, 15 años, hermanos? Jovencitas ya todas tatuteadas y todo, hermanos, manipuladas por hombres, entradas en la droga pesadamente, hermanos. Y luego lo más terrible, que la mente de ellos está torcida, porque los visita uno y en vez de estar llorando y quebrantados, están conformes porque se sienten ellos más grandes, porque van a la penitencia. No, hermanos, miren, allá en la penitencia es el asiento de Satanás, hermanos. Cuando entra un joven que nunca ha caído a cárceles ni nada, allá hay hombres enfermos, hermanos, hombres enfermos que están necesitados de una mujer. Y cuando entra un jovencito, dicen ellos, aquí llegó mi mujer. Con las jóvenes es la misma cosa. Llegan doncellas que nunca han estado en ese asunto. Allí están mujeres, hermanos, que ya tienen tiempo allí. Y les pasa lo mismo que a los hombres. Ellas cuando miran a una jovencita, como tienen deseos de acostarse con un hombre, entonces dicen, aquí llegó mi hombre que yo estaba esperando. Dirán ustedes, ¿y cómo funciona el uno? Tiene sus maneras de hacerlo, hermanos. Tiene sus maneras. Yo he platicado con presos que me han dicho, usted no se imagina las cosas asquerosas que se presentan aquí. Lo hacen a uno vomitar las cosas que estas gentes hacen. Hombre con hombre y mujer con mujer, hermanos.
Y todo eso está el mundo lleno de todo ello. Le preguntaba yo a un guardia que cuántas unidades había en el estado de Texas. Me dijo, tenemos aproximadamente 120 unidades en todo el estado y en cada unidad hay de 3,000 a 5,000 presos, hermanos. Ahora nomás multiplique 5,000 por 120, hermanos, y se va a dar cuenta cuánta gente está encerrada como animales, hermanos, allá adentro. Solamente Dios sabe lo que pasa en las noches, hermanos. Solamente Dios. Todo eso está alrededor nuestro, mientras que el Señor en su misericordia nos tiene aquí en su refugio de Él, hermanos. Qué ingratos, hermanos, que nosotros no podamos apreciar lo que Dios nos ha dado a nosotros, hermanos. Miren un poquito más aquí, Verso número 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá el anticristo, hermanos, el hombre ese que dice que trae la solución para todo el asunto, que es Satanás humanado en carne, hermanos. El único país, hermanos, que podía más o menos auxiliar a los demás ha entrado en una desgracia tremenda por el presidente, hermanos. Y lo más terrible que hicieron, hermanos, lo más terrible es enseñarle todo este asunto a la humanidad, hermanos. Con el fin de destruir el carácter del presidente, sin darse cuenta que la gente de por sí es irrespetuosa, hermanos, y sabiendo que la autoridad ya se fue por otro rumbo, menos los van a respetar, hermanos. Ahora donde quiera que visite el presidente, lo titulan como un hombre adúltero, mentiroso y todo, ese presidente. En cambio, es el hombre que trae la carisma para tratar con las naciones. Está tremendo el individuo. Yo me pregunto, yo no sé qué clase de cerebro tiene el individuo para soportar todo este asunto y no volverse loco. Aún tener una mujer que está fuerte también, hermanos. Y yo digo, Señor, fortalécelos para que se mantenga todo esto, pero el tiempo está cerquitas de todo, hermanos. Está cerca. Y nosotros debemos acercárnosle al Señor, hermanos, y pensar que esto es real y es verdadero. Miren en el verso 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Le dice el apóstol a la iglesia, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará él. Todo lo que se alcanza a ver, hermanos, son introducciones para meter la gran tribulación. Miren al Señor cuando le preguntan, en el tiempo que estamos se le llama el fin del siglo. Capítulo 24 de San Mateo. Y verso número 3. Capítulo 24 de San Mateo y verso 3. Estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y contesta la última pregunta, hermanos, en la que estamos ahorita. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo,
y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Cuántos han oído de guerras y rumores de guerras? A ver las manitas. ¿Han oído eso? Sí, hermanos, solamente que estén muertos. Sí, porque han oído de los terroristas. Está diciendo el Señor, bueno, ¿cuándo va a terminar este tiempo de la iglesia y los gentiles, cuando te lleves a los gentiles? Y el Señor les dice, miren que no los engañen, porque van a venir muchos en mi nombre. Y luego van a oír rumores de guerras. ¿Ven? Van a oír todo esto. Quiere decir que se viene introduciendo algo que viene atrás, hermano. Poquito más, miren. Verso 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Subrayan, pero aún no es el fin todavía. No es el fin. Verso 7. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. ¿Cuántos han oído de este asunto, hermano? De huracanes, de terremotos, de pestes. ¿Qué no ven que el agua, hermanos, trae muchas cosas? No sé cuántos de ustedes se dieron cuenta, con la poquita agua que nos cayó aquí a nosotros, están batallando con los zancudos ahorita, ¿verdad? Allá donde andábamos con el hermano Ayala, hermanos, nos decían que tuviéramos cuidado al respirar, porque puede uno respirar un montón de zancudos que traen malaria, hermanos. Pero las inundaciones traen el lodo, hermanos, y el lodo trae enfermedades donde despierta, miren, depositorios de desperdicio de humanos, y luego entra a las aguas todo eso, hermanos, y todo eso trae enfermedad. Habrá enfermedades y pestes y terremotos, y lo dice, pero esto no es el fin, es el principio de dolores. Miren el verso 8 lo que dice. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Otra vez con segunda de Tesalonicenses, y allí vamos a terminar. Repito, que usted crea que es cierto o no es cierto, eso no tiene que ver nada con la palabra del Señor. La palabra del Señor es verdad. Capítulo número 2, verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, miren los milagros que va a andar haciendo Satanás. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ahora, si se ponen en pie, les voy a leer los privilegios que Dios le ha dado a la iglesia. El verso 13, miren. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Miren lo que usa. El medio que usa es el Espíritu y la palabra, mediante la santificación por el Espíritu y la obediencia a la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar ese vestuario majestuoso de Dios, hermanos, que se perdió allá en el huerto, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el consejo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os conforme en toda buena palabra y obra. Los invito a que cantemos un poquito el himno que estábamos cantando, y los voy a invitar, hermanos, para venir a darle gracias a Dios que nos haya escogido para salvación, hermanos. Ya pronto se llega el día. Ya pronto se llega el día cuando mi Cristo vendrá a recoger a su pueblo que le ha servido en verdad, que se ha guardado sin mancha de este mundo engañador, y en santidad ha vivido, siendo fiel a su Señor. El Rey de gloria ya viene, listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor.
contritos y humillados, con reverencia y temor, el Rey de gloria ya viene, listo. Más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor. Escrito está en su palabra que debemos de velar, que estemos bien preparados, cesar. El Rey de gloria ya viene, listos debemos estar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor. Aleluya, sí, Señor. Gracias, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, para poder, Señor, permanecer en tu camino precioso, Señor. Tú eres el Dios que perdona, Señor. Por eso bendice, alma mía, a Jehová. Que no olvide ninguno de tus beneficios, Señor, pues tú eres el que perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que me da de misericordia, el que rescata del hoyo mi vida, el que me corona de favores y de misericordia, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila.
para poder volar, Señor, juntamente contigo en aquel día. El Rey de Gloria ya viene. Listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor, contritos y humillados, con reverencia y temor. Soy peregrino aquí en este mundo triste, no tengo hogar donde morar. Voy caminando con muchas dificultades, pero en el cielo está mi hogar. He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey. He de sufrir para poder ganar. Una corona está allá en el cielo, que si soy fiel la tengo que ganar. He de luchar para tener mi hogar con Jesús, mi Rey. He de sufrir. And I'm going to start reading in verse number 13. En la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses. Voy a permitirme leer del capítulo número 2 y la porción bíblica principia en el verso número 13. Chapter 2 of 2 Thessalonians and verse number 13. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth. Whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions
which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which has loved us and has given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. I'm going to read once again. But we are bound to give thanks always to God for you, brethren, beloved of the Lord, because God has from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast and hold the traditions which you have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself and God, even our Father, which has loved us and has given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts and establish you in every good word and work. En español, hermanos, la segunda epístola del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 y verso número 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Voy a leer de nuevo, hermanos. Dice en el capítulo 2 y verso 13, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Señor, te damos muchas gracias por tu grande bondad y tu misericordia, Señor. Nadie conoce nuestras dolencias, Señor, como tú las conoces, ni nadie tiene la solución para ello como tú lo tienes, Señor. Estamos necesitados, tú bien lo sabes, Señor.
Ayúdanos, concédenos, Señor, agradarte. Bendice estos labios de barro, úsalos solamente para tu honra y tu gloria, Señor. Te lo suplico en el nombre de Jesucristo, para ti sea la honra para siempre, Señor. Amén, Jesús. Hay un himno, hermano, no sé si lo tendrá el hermano, que se llama Hay que estar listos. El Rey de Gloria ya viene, listos debemos estar, arrepentidos y limpios.
más al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. El mundo no se da cuenta de lo que va a suceder. En su palabra nos dice que Cristo ha de volver, pues nadie sabe la hora cuando Cristo ha de venir. Hay que despertar del sueño, ya no hay tiempo de dormir. El Rey de Gloria ya viene, listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que estar bien preparados, buscar al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. Escrito está en su palabra que debemos de velar, que estemos bien preparados, orando a Él sin cesar. Todos queremos ser salvos, nadie se quiere quedar si no estamos preparados. Él nos tendrá que
vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor, el mundo no se da cuenta de lo que va a suceder. En su palabra nos dice que Cristo ha de volver, pues nadie sabe la hora cuando Cristo ha de venir. Hay que despertar del sueño. Ya no hay tiempo de dormir. El Rey de Gloria ya viene. Listos debemos estar, arrepentidos y limpios, que no nos vaya a dejar. Hay que empezar desde ahora a buscar más al Señor. Contritos y humillados, con reverencia y temor. Hermanos, hay advertencias en la Biblia que nosotros debemos creer que la palabra de Dios es la verdad, hermanos. Dice San Pablo o San Pedro que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien de estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el lucero de la mañana esclarezca y hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana aparezca en nuestros corazones, sabiendo primero esto, que ninguna profecía vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, y entendiendo que no es de interpretación privada, sino que la Biblia se interpreta ella misma, los cumplimientos de las profecías y todo ello debe enseñarnos que la palabra de Dios es la verdad. Ha pasado siempre por mi mente que cómo es que el Señor se va a llevar a la iglesia
sin mancha y sin arruga, una iglesia santa que Él ha limpiado o va a limpiar con su sangre preciosa de Él. Y al mirar uno los descuidos de la gente pasada que estuvo antes de nosotros, si ustedes me acompañan un poquito, hermanos, para mirar un retrato de lo que le pasó a gente que vino antes de nosotros. Si miran en sus Biblias, en el profeta Amós, hablando el Señor a las 10 tribus, para mirar lo que le sucedió a ellos. Entraron en algo que menciono yo en las predicaciones con frecuencia, que estamos aquí o Dios nos rescató a nosotros por causa de un lloro de angustia que hubo en nuestro corazón, igualmente que al pueblo de Israel. Y ya cuando el Señor nos trae a su reino, porque nos ha trasladado, hermanos, de las tinieblas al reino de su amado Hijo, donde gobierna la palabra y el Espíritu. No hay de otra manera. En el reino, para mantenernos en el reino, tenemos que someternos al Espíritu y a la palabra. No hay de otro modo. Pero tenemos la tendencia como seres humanos, ya cuando estamos bendecidos, porque Dios nos trajo y nos bendijo, dice San Pablo, con toda bendición espiritual. Y bendiciéndonos espiritualmente, automáticamente llega la bendición material. Eso ni hablar, porque lo espiritual es sobrenatural, está sobre lo material. Entonces hay la tendencia humana que nosotros entremos a una ociosidad, a malgastar tiempo. Y luego eso produce una arrogancia en nuestras vidas. Venimos a los cultos solamente cuando haya actividades sobresalientes y que vaya a venir fulano de tal de alguna parte. Entonces, maybe I'll go, I don't know, but maybe I'll go. Ahora ha entrado otro asunto, que si no se habla en inglés no vengo. Y pues nacimos en Chihuahua, hermano, y andamos con ese asunto. Esa es una arrogancia, hermanos. Esa es una arrogancia. Ahora miren, una cosa produce otra, hermanos. La ociosidad produce la arrogancia, y la arrogancia la desobediencia. Y la desobediencia se torna en una rebeldía, ya cuando Satanás agarra el gobierno de la persona. Eso es lo que sucede con nosotros, cuando prometimos servirle a Dios con todo nuestro corazón. Ahora miren nomás por un momentito al pueblo de Israel, ya cuando Dios los sacó de Egipto, así como nosotros nos sacó del mundo. Los llevó al monte del Sinaí para que miraran la gloria de Él. En nosotros trajo su gloria y la depositó adentro de nosotros. El pueblo de Israel se descuidó, y por eso dice San Pablo, hermanos, le dice a la iglesia, no quiero que ignoréis acerca de nuestros padres. Ven que se descuidaron, hermanos. Ahora miren los profetas batallando con las 10 tribus, así como el ministro batallando con la iglesia también, hermanos. Miren en el capítulo número 6 del libro de Amós. If you would turn your Bibles to the book of Amos, it's over there in the prophets next to Daniel. What I have just told the brothers is that we have the tendency of making ourselves arrogant before God once that He has saved us. If you have really and truly been converted, I'm talking about if you have had an experience with God,
The reason that God converted your soul and mine is because he saw the need in your heart. Because he deals with the heart. And he circumcised your heart through the word. And once that we have been blessed of God, then there is the tendency in humanity to become arrogant before God. And one thing produces another. Once that you become arrogant, then you become disobedient. And then after disobedience comes rebellion. And rebellion means that the devil has gotten a hold of you. That's what happens. That's the tendency in every human being. That we need God when we are needy. That's why. That's what we think. But I want you to know that we need God every moment of our lives. Every moment of our lives. And if you will turn your Bibles to Amos in chapter number 6, you will find the prophet struggling with an arrogant people. Miren ustedes en el capítulo 6, hermanos, el lujo y la arrogancia de estas gentes. Dice en el capítulo 6, ay de los reposados en Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel, y comienza a mencionar pueblos. Miren, Samaria era la capital del reino. Los asirios, que era el enemigo, ya habían conquistado las ciudades alrededor. Pero Samaria no se daba cuenta por andar festejando, por andar en el lujo. Ellos no se daban cuenta que el enemigo ya venía, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes saben que se están formando gobiernos, hermanos. Un gobierno político, un gobierno económico y un gobierno religioso. Ustedes saben eso, que ya está casi formado todo. Y se está formando, hermanos. Y según ellos son los que van a traer paz al mundo con esos tres gobiernos y hacer a un lado el gobierno que Dios ha establecido. Con todos los descubrimientos tecnológicos, hermanos, y toda la computación, entonces no se batalla para acelerar este asunto. Me llamó la atención una hermana que me llamó, que anda en problemas en su matrimonio. Dice que se consiguió un trabajo y que le dijeron que ya no le iban a pagar con cheque, sino que el dinero lo iban a depositar en el banco y a ella le van a dar una tarjeta para que con la tarjeta alcance a cobrar lo que ella tiene. ¿Ven? Eso van a hacer con todo el mundo, hermanos, con todo el mundo. No sé si estarán al tanto de donde cayó el presidente de Estados Unidos, hermanos, cómo lo han avergonzado por todo el mundo. Ellos no se dan cuenta que el mundo no nomás va a perder el respeto al presidente, de por sí no hay, hermanos, sino que van a perder el respeto a toda la autoridad, hermanos. Y el pueblo se va a ir a pique. Ahora, tenemos nosotros que oír de las inundaciones, de las hambres y de todo eso que nos rodea. Ayer visitaba la cárcel a mirar a una persona y enseguida están haciendo un edificio grandote, hermanos, grandote, donde no caben los presos, hermanos. Ahora, lo que tienen que entender es esto, miren, que en las enfermedades incurables, hermanos, y en el desenfreno de la vida, hermanos, el mundo no tiene la solución para nada de eso, hermanos. No lo tiene. Para enfermedades, cáncer, leucemia y todos esos asuntos,
Ellos no tienen el remedio para ello, hermanos. Y son enfermedades que han llegado por la presión que siente la gente, hermanos. Lo único que tienen son las máquinas que ponen a las personas, y todo ese es asunto de comercio, hermanos. Es comercio entre el departamento de medicina con los abogados y los doctores y todos. Es una trampa de aseguranzas tremendas, hermanos, que ellos no tienen el remedio. Resultan, ya como está nuestra hermana Diamantina Ramírez, con todas clases de mangueras y máquinas, dándole vida artificial. Y le dicen a uno, ya no está viva, está respirando por causa de la máquina. Quiere decir que ya hicieron todo su esfuerzo y pararon así. Ahora, el departamento judicial, hermanos, que es la ley, no tiene la solución para la droga, hermanos, para la prostitución, para todo ello. No tienen la solución para ello. No le hace donde se encuentre la persona, hermanos. El mundo no tiene ese remedio para nada de ello. El único remedio es Dios, hermanos. No hay otra cosa. Ahora, lo que la iglesia no debe perder en su corazón es que nosotros hemos sido predestinados, hermanos. Tenemos un destino nosotros. No perder eso, hermanos, que tenemos un destino para donde nos lleva el Señor. Y tampoco perder nuestra responsabilidad de rescatar gente de donde se pueda, hermanos. Nuestros hermanos como los del mundo y donde quiera, dice el himno que el mundo no se da cuenta de lo que va a suceder, hermanos. Y lo único que nos va a mantener en el camino, hermanos, lo único es la obediencia a la palabra y el acercamiento a su Espíritu Santo. No hay otra cosa, hermanos, no hay otra cosa. Pero a mí siempre me he preguntado que yo creo con todo mi corazón que el Señor no se va a llevar a una iglesia llena de fornicación y todo, no se la va a llevar. Ni una iglesia mundana, hermanos, tampoco. No, la palabra del Señor, si miran ustedes, guarden esto que tenemos y miren ustedes la iglesia que Dios se va a llevar, hermanos. Yo no dudo ni tantito. Lo que me interesa a mí es cómo es que el Señor la va a limpiar a dejarla de esta manera. Miren ustedes en el verso 25 del capítulo 5, 5:25 of the book of Ephesians, and keep Amos. One of the things that I am interested in, that God is going to take a church without blemish, and a church that's holy. It's not going to take a church full of fornication and full of worldliness and all that. It's not going to take it like that. But then my inquiry is that how is he going to get it ready to take it? See, and that's going to be the message tonight. How is God going to get us ready to go? Ahora, yo no dudo, miren hermanos, ni tantito, que se la vaya a llevar a la iglesia. Miren en el capítulo 5 y verso 25. Dice la palabra del Señor: yo creo con todo mi corazón que se la va a llevar así como Él dice. Capítulo 5 y verso 25. Dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Miren para qué, hermanos, para santificarla. No tiene que ver nada con religiosidad, hermanos. Santificarla quiere decir sacarla del mundo y presentársela a Él. No quiere decir nada de religiosidad. Está hablando que por medio de la palabra y el Espíritu la sacó del mundo y ahora la va a limpiar con su palabra y con su Espíritu
para llevársela con él. Es igualmente, está comparado a una boda, hermanos, a una boda. Una mujer o muchacha, una virgen, para presentarse en una boda, tiene que estar virgen. Por eso viene vestida de blanco, hermanos. Por eso viene vestida de blanco, sin mancha y sin arruga en su vestuario de ella. Y la iglesia está comparada con eso. Entonces, mi pregunta mía o mi interés mío es que cómo es que el Señor nos va a preparar a nosotros para llevarnos con Él. Porque no creo, yo repito, no se va a llevar una iglesia llena de divorcios, llena de conflictos, lleno de envidias y todo. Eso no, hermano. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, hermanos, porque sangre y carne no heredarán este asunto, eso no. Ahora miren cómo se la va a presentar él mismo. Miren lo que dice: maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así se la va a llevar, y yo creo que así se la va a llevar. No creo de otra manera, porque lo único que va a mantener a uno en contacto con Dios es el Espíritu. Y el Espíritu es el que nos aparta, que nos va a dar o nos da a saber dónde andamos nosotros. Ahora miren al pueblo de Israel, donde se encontraban en el lujo. In the book of Amos, follow me in the book of Amos. I won't be able to keep on with you guys, but you keep on the scripture. Dice: ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, los notables y principales entre las naciones, a los cuales acude la casa de Israel. Pasad a Calme y mirad, y de allí id a la gran Amad, descended luego a Gad de los filisteos, ved si son aquellos reinos mejores que estos reinos, si su extensión es mayor que la vuestra. Oh vosotros que dilatáis el día malo y acercáis la silla de iniquidad, duermen en camas de marfil y reposan sobre sus lechos, comen los corderos del rebaño y los novillos de en medio del engordadero, gorjean al son de la flauta e inventan instrumentos musicales como David, beben vino en tazones y se ungen con los ungüentos más preciosos, y no se afligen por el quebrantamiento de las 10 tribus. Ahora miren el capítulo 7 y verso número 10. En esta mañana, ¿cuántos de ustedes se acuerdan lo que se predicó en esta mañana? ¿Se acuerdan? Que te mando delante de Dios que prediques y que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende con toda doctrina y paciencia, y nadie te desprecie, porque vendrán tiempos en que no escucharán la palabra, no van a escucharla. Muchos que están ustedes ahí no la están escuchando, no la están escuchando porque ya se acostumbraron a no oírla. Bien, hay costumbres, hábitos horribles que forma uno y se forman practicando muchas cosas. Ahora miren lo que le pasó al pueblo de Israel en el capítulo 7 y verso número 10.
Entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel: Amós, que es el profeta, se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós: Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente: vete, huye a tierra de Judá, y come allá tu pan, y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Ahora miren, hermanos, los gobiernos que se están formando. Miren un ratito en Daniel, ahí está cerquita Daniel. En el capítulo número 2. Del libro de Daniel. Verso número 40. Los diferentes gobiernos. Capítulo 2 y verso 40. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que viste de los pies y de los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como